¿La ven ahí? ¿Se ve? Sí. Bueno. Bien. El tema este de la vida útil, la antigüedad y la duración futura probable es importante porque tenemos que calcular el Brasi. ¿Sí? Como saben, la Tierra no tiene Brasi porque en condiciones razonables tiene una vida útil ilimitada, ¿sí? Con un manejo adecuado. Así que la Tierra no tiene Brasi. Por lo tanto, cuando contabilicemos el capital, vamos a contabilizar su valor a nuevo. Eso ya lo explicamos en la clase pasada. Los que sí tienen Brasi son las mejoras, son el capital fijo inanimado y algunos capitales fijos vivos. Ahora lo vamos a explicar. El Brasi, en esta planilla que están viendo ustedes, fíjense que hay una solapa, que está el cálculo de qué forma se puede calcular. ¿La ven ahí? Sí, se ve. Bien, entonces hay tres formas de calcular el Brasi, el valor residual activo. Por un lado, se puede calcular en base a la duración futura probable y a la duración total arbitraria. La duración total arbitraria es la vida útil. Y ahí es donde nosotros utilizamos las columnas esas que acabo de explicar. El tema de la antigüedad, la vida útil y la duración total futura probable. Entonces, una forma de calcular el Brasi sería multiplicando el valor a nuevo por la duración futura probable dividido la vida útil. Esa es una forma. La otra forma, y eso se da en algunos bienes, en los rodados por ejemplo, es el valor de mercado o el valor del usado. Si uno sabe o puede tener el dato de cuánto vale tal o cual una camioneta, por ejemplo, de tal modelo con tantos kilómetros, y si tiene valor de mercado, uno puede ponerle el valor de mercado, que es el Brasi justamente. ¿Sí? Esa es una segunda forma de calcular el Brasi. Y la tercera forma, que no es el caso nuestro, es una forma que se utiliza más en los análisis económicos a nivel regional o zonal, ¿sí? Es lo que se calcula en base al valor a nuevo dividido 2. Se hace un promedio, ¿sí?, del capital que puede llegar a tener un establecimiento modal. ¿Sí? En la zona se hace un establecimiento modal, de acuerdo a determinadas características comunes a la mayoría de los establecimientos de la zona o región que se esté estudiando, y de ese establecimiento modal se calculan los Brasis promedios de su valor a nuevo. ¿Sí? En nuestro caso no lo vamos a emplear eso porque estamos analizando un establecimiento concretamente, ¿no? Así que esas serían las tres formas de calcular el Brasi. Vuelvo a la planilla. Ahora bien, si nosotros tenemos un caso, por ejemplo, lo que les comentaba recién, donde la antigüedad de un bien es superior a la vida útil, ¿sí?, yo les había dicho que había que calcular una duración futura probable, estimar una duración futura probable. Entonces, en ese caso, el Brasi se calcula de la misma manera. ¿Sí? El valor a nuevo por la duración futura probable estimada, que estimamos, dividido la vida útil. La vida útil no se toca, se emplea la misma vida útil que se había obtenido por tablas. ¿Se entendió esto? Sí, perfecto. Bien. En el caso de los, así como en la Tierra no se calcula el Brasi porque tiene un tiempo ilimitado, no se deprecia. En el caso de capital fijo vivo, tenemos algunos capitales fijos que se reponen por su misma producción, ¿sí? Por ejemplo, una vaca de cría con sus hijas, se reemplaza, o sea que no debería tener siempre un valor a nuevo. ¿Se entiende? No se pone un Brasi. En ese caso, nosotros acá consideramos el valor a nuevo de esa vaca. En el caso del tambo, en el caso de los terneros, ¿sí? Son aquellos capitales que no tienen Brasi porque su misma forma de producción hace que se reemplacen automáticamente. No así con los animales de trabajo, como puede ser un caballo, o los reproductores. Si yo tengo una cabaña, por ejemplo, los reproductores sí tienen vida útil, porque van a tener un tiempo limitado de producción. ¿Sí? Es muy diferente a lo que es un animal de renta.
Bien, en el caso de los gastos, gastos generales, gastos especiales y remuneraciones, no tienen Brasi. ¿Por qué no tienen Brasi? Pregunto. ¿Por qué supone que no tiene Brasi un gasto general o especial? ¿Por qué? No es un bien. Porque No, no, el gasto no tiene vida útil. no solamente no va perdiendo su valor, sino que aumenta. Está siempre actualizado. Claro, el tema es que no dura más de un ciclo productivo, ¿sí? Entonces, se genera y se termina en ese mismo año. ¿Está? Tiene un valor único. ¿Se entiende? Todos los otros bienes que estamos analizando tienen una vida útil, o sea, dura más de un ciclo productivo. Por lo tanto, hay que considerar el Brasi. Los que no duran un ciclo productivo, se les considera el valor a nuevo. En el caso de los gastos, se considera el gasto de ese año, ¿sí? O si es por mes, se va a multiplicar por 12 y se considera en el año. Pero, por ejemplo, ¿qué Brasi le voy a poner a una semilla de maíz? ¿Sí? Una semilla para sembrar el maíz. No, se compra, el valor a nuevo se compra y se utilizó. Entonces no tiene Brasi. ¿Está? Va a ser el total de los gastos. Cuando sumemos el total de los gastos, ahí va a estar el valor de ese insumo. ¿Sí? ¿Se entendió el tema? Sí. Sí, sí. Bien. Sí. La siguiente columna es la de depreciaciones. Bueno, de más está decir que la tierra no se deprecia. Todos los bienes que tienen una vida útil limitada tienen una depreciación, ¿sí? O sea, se va desvalorizando con el tiempo. Las depreciaciones tienen en cuenta este cálculo de depreciaciones, ¿sí? El cálculo puede ser el valor a nuevo de ese bien dividido su vida útil, o duración futura total arbitraria, ahí hay un error. O sea, el valor a nuevo dividido la vida útil sería la depreciación. O podría ser de acuerdo a su Brasi, y ahí lo dividimos por la duración futura probable. Ese valor es igual, debería dar lo mismo. Da lo mismo. Bien, en el caso de que los bienes tienen un valor residual pasivo, o sea, tienen un valor, ¿sí? Un valor residual, o sea, es el valor que tiene un bien cuando ya cumplió su vida útil. Por ejemplo, el ejemplo típico de el toro, ¿sí? Compramos un toro como semental y resulta que el toro, cuando termina su vida útil, lo vamos a vender como carne, lo engordamos y lo vendemos como carne. Ese valor de carne sería su valor residual pasivo, ¿sí? Es el valor que tiene cuando cumplió para lo que fue creado, ¿sí? Entonces, en ese caso, la depreciación se calcula descontándole al valor a nuevo ese valor residual pasivo y recién ahí se divide por la vida útil, ¿sí? Esa es la forma de calcular las depreciaciones. El tema está que hay algunos bienes que hay que hacer una salvedad. Hay algunos bienes que se pueden calcular su depreciación, pueden ser su vida útil, mejor dicho, en horas de uso, ¿sí? O en kilómetros de uso. Es el caso de los rodados y el caso de los implementos o de los equipos maquinarias. En ese caso hay que ver si ese bien se está depreciando por obsolescencia o por desgaste. Supónganse que yo tengo un tractor, ¿sí? Tengo que ver, cuando adquiero el tractor, voy a tener una tabla donde me va a decir su vida útil en horas y su vida útil en años. Entonces yo tengo que hacer el cálculo de, bueno, a ver según cuánto debería usarlo yo para que cumpla su vida útil. Entonces voy a dividir
la cantidad de horas dividido la cantidad de años. Y me va a decir cuántas horas por año tendría que usar esa herramienta, ese tractor en este caso. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que ese tractor debería usar tantas horas, y resulta que cuando yo calculo el tractor que tiene el establecimiento, está usando menos horas de las que por tabla corresponden, ese tractor se está depreciando por obsolescencia, ¿sí? O sea, se está usando menos de lo que debería usarse. Pero de todas maneras hay que depreciarlo. ¿Por qué? Porque hay una depreciación por una cuestión de, digamos, por cambio tecnológico. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tomar la vida útil que corresponde en esa tabla. Vamos a tomar el mismo valor de lo que se llama el punto de indiferencia. Ese punto de indiferencia es lo que les acabo de calcular. La cantidad de horas de vida útil que tiene ese tractor dividido la cantidad de años en vida útil. El uso por año, horas por año, sería, por tablas, sería el punto de indiferencia. Si lo usamos menos de ese punto de indiferencia, se toma el punto de indiferencia. ¿Por qué? Porque se depreció por obsolescencia. Ahora bien, si ese tractor se está utilizando más de la cuenta, más de su punto de indiferencia, ese tractor se está depreciando por uso o por desgaste, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a durar menos tiempo, su vida útil va a acortarse. Por lo tanto, hay que corregir la vida útil y considerar en la cuenta capital la vida útil que corresponde de acuerdo a su uso. No sé si se entendió. Por mi parte, sí. Acá está la forma de calcularlo. La depreciación por obsolescencia, lo que dije recién. Normalmente se utiliza su vida útil, por lo tanto va a ser el valor a nuevo dividido la vida útil, ¿sí? Porque no se usó más de lo que debería usarse, o sea, no superó su punto de indiferencia. Se puede calcular así o se puede calcular en base al brazo. En el caso del desgaste, ¿sí? Cuando se gasta más, o sea, se utiliza más de lo que indica su punto de indiferencia, se va a cortar su vida útil. Por lo tanto, tengo que calcular cuánto es su nueva vida útil. En este ejemplo se ve, por ejemplo, un tractor se utiliza 1000 horas por año y en realidad su punto de indiferencia es de 800 horas por año. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, esa depreciación es por desgaste. Si fuese por obsolescencia serían 15 años. Si se usara 800 horas por año. Pero si se utilizan más horas, por ejemplo acá estamos hablando de 1000 horas, la diferencia van a ser 12 años. Acá le erré en la cuenta, perdón. Por obsolescencia 15 años. Sí, de un tractor que utiliza 1000 horas, sí. El punto de diferencia sería 12.000 dividido 15, que daría 800 horas. ¿Sí? En este caso se utiliza 1000 horas, por lo tanto va a ser 12.000 dividido 1000, va a durar 12 años. Se achicó su vida útil de 15 años a 12 años. Entonces, en la cuenta capital voy a tener que considerar la vida útil de 12 años. ¿Se entiende? ¿El 12.000 de dónde sale? ¿1000 por 12? No. En la tabla, el tractor, cuando vos lo comprás, te va a decir, te va a dar dos datos. Una vida útil en horas de uso y otra vida útil en años. Cuando vos haces el cociente de horas dividido los años, te va a decir cuántas horas por año podés utilizar ese tractor y a eso se le llama punto de indiferencia. ¿Está? O sea, sí, todo esto es dato. Esto es dato. El 15 y el 12.000 es dato. ¿Sí? Perfecto. Entonces, perfecto. si haces 12.000 dividido 15, que es la cuenta que faltaba acá poner, tenía que haberla puesto, te da 800 horas por año. Ese tractor, utilizándolo bien, 800 horas por año, te dura 15 años. ¿Está? Si vos lo utilizás más, lo utilizás 1000 horas, entonces vas a tener que hacer 12.000 dividido 1000 y ahí se te achica el valor de la vida útil. Ahí vas a utilizar 12 años. Por lo tanto, en la cuenta capital, en la planilla, volvés acá y ponés la vida útil que corresponde, 12 años. 12 años.
¿Está? perfecto. Es lo que, Sí, sí, en realidad, al ritmo que lo estás utilizando, es lo que te va a durar. perfecto, perfecto, perfecto. Eso tanto para los rodados como para los equipos y herramientas, ¿sí? Normalmente esto ocurre sobre todo con los rodados. Puede ser con el tractor y puede ser con las camionetas. Es muy difícil que un implemento se esté utilizando más de la cuenta, pero bueno, hay que calcularlo también. Después, si hacemos tiempo, vamos a hacer el dimensionamiento del parque de maquinaria y eso lo vamos a tener que utilizar nuevamente. ¿Está claro entonces la depreciación por obsolescencia y la depreciación por desgaste? Sí, ¿te puedo hacer una consulta, Cristian? Dale. Lo que no me queda muy en claro es, ¿el valor a nuevo va Sí. cambiando a medida que cambia el valor de...? No. El valor a nuevo no, porque más allá de que el tractor esté usado, ¿sí? Vos cuando pongas el valor a nuevo vas a tener que poner el tractor como si fuese recién comprado. Si no existe más, o ya no se fabrica, o se cambió de modelo, vas a utilizar el valor de un tractor con las características similares, como pueden ser los caballos que tenga, la potencia que tenga, si es doble tracción, si tiene cabina. ¿Se entiende? Pero el valor a nuevo hay que buenísimo, ponerlo sí o sí. perfecto. Perfecto. Ahí está Andrés, ¿qué tal? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bien, bueno, los valores de renta, como dijimos que se reponían por su forma de producción, o su tipo de producción, entonces obviamente no se deprecian. Y los gastos tampoco se deprecian porque no dura más de un ciclo productivo. ¿Alguien quería preguntar algo? No, me pareció. Bien. Sigamos. La siguiente columna dice coeficiente de gastos de conservación y gastos de conservación y reparaciones. Coeficiente de gastos de conservación y reparación. Bueno, en este caso, todas las mejoras y todo el capital fijo, fijo inanimado, tiene gasto de conservación y reparación, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de las mejoras, se calcula de la siguiente forma. Hay un coeficiente por tablas, que eso también lo van a tener en la ficha y está en el cuadernillo de Frank, que deben tenerlo de economía, supongo. Es la forma de calcular los gastos de conservación y reparaciones, que por año tiene un valor. En el caso de las mejoras, ese coeficiente, que es en pesos por año, se multiplica por el valor a nuevo de ese bien, de esa mejora, ¿sí? Pero distinto es el cálculo cuando tenemos máquinas y rodados, máquinas y equipos y rodados. ¿Por qué? Y porque esos, como ya lo dijimos recién en las depreciaciones, se van desgastando, ¿sí? O se van depreciando en realidad, de acuerdo al uso. Hay que tener en cuenta su uso, ¿sí? En el caso de las maquinarias de equipo, además de utilizar el coeficiente, en este caso ese coeficiente está dado por pesos por hora, ¿sí? Y hay que multiplicarlo por el uso anual en horas de esa maquinaria. Entonces, en las mejoras tenemos el coeficiente de pesos por año multiplicado por el valor nuevo. En las maquinarias de equipo, de acuerdo al uso, vamos a multiplicar ese uso por el coeficiente y por el valor a nuevo. ¿Pero qué pasa? Sí. Perdón que te interrumpa. ¿El coeficiente de dónde lo sacábamos? Eso sale en tablas. Hay tablas para todas las mejoras y las maquinarias. Listo. Eso te va a decir cuánto hay que destinar para gastos de conservación y reparaciones del insumo que estamos viendo. Sí, ¿alguien más preguntaba algo? Es como que le estás descontando las horas que estás usando la mejora que hiciste, por decir así. Estás considerando el mantenimiento de esa mejora. Por eso, si bien vos lo mejoraste y va a durar un poco más, también lo seguís usando, entonces se lo descontás. Sí, pero es fijo. Sí. En las mejoras es fijo. Lo que es no, variable en maquinaria de equipo te hablo. Bien, en la maquinaria de equipo es variable de acuerdo al uso, tal cual. Perfecto. Y acá tenemos el mismo criterio que en las depreciaciones. Si el uso es menor al punto de indiferencia, entonces se utiliza el punto de indiferencia. Por ejemplo, maquinaria de equipo. Supóngase que esta maquinaria, no sé, una maquinaria X, se utiliza menos de lo que estipula la tabla, ¿sí? Cuando el punto de indiferencia. Entonces, si se utiliza menos, se utiliza el punto de indiferencia. ¿Por qué? Porque hay una obsolescencia, ¿sí?
¿Se entiende? Más allá de que se esté utilizando poco, hay un desgaste, hay un mantenimiento de mangueras, hay mantenimiento que hay que hacerla más allá de que no se utilice. Entonces, se considera el punto de indiferencia. Ahora bien, cuando se está utilizando más de ese punto de indiferencia, se utilizan las horas, o sea, para el cálculo, las horas que realmente se utiliza esa maquinaria. Por ejemplo, si el punto de diferencia da 500 horas por año y vos lo estás utilizando 700 horas por año, en el cálculo de gastos de conservación y reparaciones vas a usar los 700 horas por año, por el valor nuevo, por el coeficiente. Si esa maquinaria se utiliza 200 horas, vas a utilizar el punto de diferencia. O sea, No ahí le vas a pones utilizar las 500. 200 horas. Ahí le pones 500. Ahí le pones 500, tal cual. Perfecto. Buenísimo. Lo mismo para los rodados. La diferencia en que en los rodados, en vez de ver el uso anual en horas, se ven los kilómetros por año. ¿Sí? Por ejemplo, la camioneta. ¿Sí? En la camioneta, por ejemplo, conservación y reparaciones, está el coeficiente y se estipula, supongamos, un punto de indiferencia de 25.000 kilómetros por año, una camioneta. Estoy diciendo de memoria, no es un dato fijo. ¿Sí? Pero bueno, hay que verlo según la camioneta, el uso que le demos. Si el punto de indiferencia son 25.000 kilómetros por año y resulta que nosotros la utilizamos 10.000 kilómetros por año, vamos a poner 25.000 kilómetros por año, porque más allá de que esté parada la camioneta, necesita una conservación. ¿Se entiende? Si superamos los 25.000 kilómetros, se ponen los kilómetros reales. Si en realidad yo utilizo 40.000 kilómetros por año en la camioneta, voy a poner 40.000 kilómetros por año. Por lo tanto, voy a tener mayor gasto de conservación y reparaciones. Multiplicado también, obviamente, por el valor a nuevo y el coeficiente que ya dijimos. Y el coeficiente en este caso, lo van a ver en la tabla, es peso por kilómetro. No es peso por hora como la maquinaria. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, perfecto. Entonces, de esa forma, nosotros llenamos la columna gastos de conservación y reparaciones. Acá hay un caso de la pradera. En la pradera, fíjense, en la planilla dice no. ¿Sí? ¿Por qué dice no en la planilla? Porque en la pradera, si nosotros hicimos, supóngase que nosotros le hacemos una refertilización, un desmalezado o algo por el estilo, ¿dónde van a ingresar en esta planilla? En los gastos especiales. Exactamente, en los gastos especiales. Los gastos de mantenimiento, en el caso de una pastura en producción, pradera que sirve para la producción, se ponen en los gastos especiales. ¿De especiales de qué? De esa pastura. Y si yo tengo varias pasturas de distinto año, voy a tener que considerar cada una de ellas, ¿sí? En forma distinta. ¿Está? En los gastos especiales voy a tener que especificar en gastos especiales, voy a decir mantenimiento de la pradera del lote 5, ¿sí? Entonces ahí voy a poner lo que gasté para esa pradera. En el mantenimiento de la pradera, qué sé yo, el lote 8. ¿Por qué? Porque resulta que la del 5 era un agropío de hace 10 años y lo único que hice fue una desmalezada. Y en la otra, la del otro lote, es de una alfalfa de 2 años y hice una refertilizada, supóngase. Entonces, eso no va acá en gastos de conservación y reparación, no, eso va en gastos especiales. Siempre y cuando la pradera sea para producción. ¿Sí? Si yo llego a tener una pastura, como le decía hoy al principio, que es un parque, forma parte del parque de un campo, cerca de la casa del dueño, eso no es productivo. Por lo tanto, eso sí tiene gasto de conservación y reparaciones que está en tabla. ¿Se entendió? Sí, Cristian. Lo mismo si yo tengo un monte frutal y el monte frutal es productivo, es para sacar fruta, para producir, para vender. En ese caso también, gasto de conservación y reparaciones no va a aparecer acá. Lo voy a poner en gastos especiales. Si yo estuve desmalezando o gastando para el tema de la poda, supónganse, entonces eso es mantenimiento o conservación, y eso en realidad no va acá, sino que va en gastos especiales, porque son exclusivos para esa producción. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, así
Obviamente, al finalizar, cada columna tiene su total. Yo me olvidé de comentarlo eso, pero obviamente está acá. Gastos de Brasi va a tener un total de Brasi, ¿sí? Gasto de conservación y reparaciones va a tener otro total, y vamos a las últimas dos columnas que son el interés. El interés, que era el costo de oportunidad, eso ya lo comentamos, y acá observen que las tasas de interés tienen distintos porcentajes, y ese porcentaje tiene que ver con el riesgo, ¿sí? A esto nosotros, además del costo de oportunidad, estamos incluyendo el riesgo, y vemos que hay un porcentaje diferente justamente porque hay bienes que tienen más riesgo que otros, es mucho más riesgoso el dinero en mano, ¿sí? La plata o en los animales, que en la tierra, ¿sí? Es mucho más difícil, es más fácil que, por ejemplo, uno pueda perder el dinero al haber sembrado. Supóngase, gasté plata en la semilla del maíz, la sembré, salió el maíz, y a la cuarta, quinta hoja me cae una helada tardía que me hace, me seca todo el maíz, no me salía la palabra. Eso justamente, el dinero que utilicé en esa semilla, ese gasto, es mucho más riesgoso que lo que uno puede decir la tierra, por ejemplo. Es muy difícil que a la tierra le pase algo. ¿Se entiende? Entonces, la tasa de interés va variando de acuerdo al riesgo. Aparte del costo de oportunidad, que incluye la tasa de interés, estamos incluyendo el riesgo. Y por lo tanto, lo de mayor riesgo es el capital circulante, los gastos, ¿sí? Después los costos fijos, porque además, por ejemplo, el vivo se puede morir, el animal tiene un riesgo, el capital fijo inanimado se va desgastando, ¿sí? Se van depreciando rápidamente, y bueno, y las mejoras tienen algo intermedio, ¿no? Pero lo menos riesgoso en realidad es la tierra, que además se valoriza con el tiempo, o sea que justamente al revés. ¿Se entiende? Entonces, al finalizar la cuenta la columna, al incluir la tasa de interés, voy a tener el total de interés. En el caso de los gastos, cada uno de los gastos, de acuerdo a su tiempo de movilización, va a tener distinto interés. En el caso nuestro, en la cuenta capital, incluimos a todos los gastos con una sola tasa de interés, que es obviamente el más alto porque es el más riesgoso. En este caso le vamos a poner un 12%. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, bien. Muy bien. Una vez que hicimos todo esto, lo que tenemos que hacer... Tengo una preguntita, Cristian, antes de seguir. Te pregunto, la tasa de interés que está colocada ahí, entendí perfecto todo lo que explicaste. Sí. ¿Estos porcentajes son reales o hay alguna manera de estimarlos? No. Esos son los que vamos a considerar nosotros si son reales. En realidad, no se confundan lo que es una tasa de interés de un banco, es diferente, porque eso es un activo financiero y estos son activos físicos, ¿sí? Cuando uno habla de una tasa de interés del banco, está considerando tanto el riesgo como el interés el costo de oportunidad, y además le está considerando la inflación. Por eso son tasas de interés que son muy diferentes a lo que estamos considerando acá. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Nosotros vamos a considerar estas tasas de interés. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, el otro tema importante acá es considerar lo que se llama el capital circulante. ¿Qué es el capital circulante? Bueno, el capital circulante es el capital que uno va gastando pero recuperando. Gastando y recuperando. ¿Qué significa? Yo hago un maíz y yo gasté para hacer ese maíz, tengo los gastos especiales, ¿sí? Pero cuando cosecho lo recupero. Entonces, en el año, supóngase, si yo hago maíz, bueno, lo que cosecho lo voy a recuperar y eso va a ser circulante. ¿Por qué? Porque es algo de cambio, es algo permanente, que así como lo estoy incorporando a la producción, lo estoy recuperando. Por eso se llama circulante. Hay algunos establecimientos que tienen actividades que hacen que por ahí se recupera 2 veces. ¿Sí? 2 veces, ¿por qué? Porque son 2 cultivos distintos. Si yo hago trigo-soja, por ejemplo, yo gasto para el trigo, cosecho, y después gasto para la soja y cosecho, recupero otra vez. Entonces, en ese caso,
La recuperación o el recupero es 2, porque se recupera 2 veces en el año. O sea, el recupero puede ser anual, puede ser semestral, puede ser mensual. ¿En qué casos es mensual el recupero? Eso creo que lo dije la vez pasada. ¿Y alguien En un tambo, por ejemplo. En un tambo, si se paga mensualmente, en los tambos a veces, bueno, de acuerdo a las épocas se paga mensualmente, a veces quincenalmente, otras veces semanalmente y otras veces cada 90 días. De acuerdo al momento político y económico que vivimos en el país. Han pasado de todo. Pero bueno, normalmente se dice que se recupera por mes. Uno al mes recupera. Entonces, en ese caso, el total de gastos que va a ser la suma de las remuneraciones más los gastos especiales, más los gastos generales, lo divido por 12 en ese caso, para calcular el capital circulante. ¿Por qué tengo que calcular el capital circulante? Porque debo hacer el total del capital del establecimiento. Y el total del capital del establecimiento está dado por la columna de Brasi, el total de la sumatoria de todo el Brasi, más el capital circulante. Eso va a ser el capital total. Y es lo que se ve acá en el punto 3. Sí, ¿quién me pregunta? Yo, perdón. Y en el Dale. caso de la producción forestal, ¿cada cuánto Sí. tendría que ser la Bueno, en recuperación? el caso de la producción forestal, creo que algo habían preguntado la vez pasada. En el caso de nosotros en una producción forestal tenemos que hacer un análisis dinámico, un análisis de una evaluación de un proyecto, de una producción forestal. ¿Por qué? Porque vos no vas a producir todos los años, vas a producir en un determinado tiempo. Y esto es una foto en un momento. Estamos considerando un año nada más. ¿Se entiende? Entonces, cuando veamos metodología de largo plazo dinámico, o sea, en el caso de la evaluación de inversión, que es en el caso de una plantación forestal o frutícola, ahí lo vamos a evaluar y vamos a ver realmente cuáles son las medidas de resultados que se obtienen de esa metodología. No sé Cristian, si contesté. Sí. de todas formas, Dale, es Gastón. una producción forestal, usamos 1. O sea, vamos a utilizar el capital circulante como el total de los gastos. ¿Por qué esto? Porque el capital circulante, además de incorporarse a la suma del capital total de la empresa, también sirve para calcular el interés de los gastos que se realizan, del dinero que se utiliza para pagar los gastos. Entonces, una producción forestal no tiene retornos de dinero de la inversión hecha durante el año. ¿Qué es lo que hacemos acá nosotros con este capital circulante? Decimos de manera simple, dice, bueno, la empresa gasta en sus gastos totales, generales, X cantidad de plata, pero ¿cuántas veces le retorna dinero en ese periodo? Entonces, por eso utilizamos este indicador, que para producción agropecuaria, ganadera va a ser 1 vez al año, para agricultura 2, o para horticultura pueden ser 3 o 4, depende de las ventas que se hagan, y para forestal lo hacemos que sea igual al total de gastos, porque se supone que la empresa pone dinero, pero le retorna, por lo cual no es que está poniendo el total de gastos en el año, no está pagando con capital propio, sino que le está volviendo cuando vende y utiliza ese dinero para seguir realizando los gastos de estos rubros. ¿Está claro? Sí, sí. De todas Y maneras... ahí tenemos el 12% sobre... Sí. Para calcular el interés. O De sea, todas nosotros maneras... Sí, perdón. Hago una consulta. Nosotros cuando hacemos la cuenta esta la hacemos casi siempre anual, ¿cierto? Sí. En el caso de la parte forestal, no sé bien un ejemplo en particular, capaz que dura 10, 15 años para recuperar la inversión. Ahí le pones 1 igual, pero ¿qué terminás haciendo? ¿La cuenta de los gastos de los 15 años? No. El Vos gasto le es pones por 1, año. vos le pones 1 porque la empresa durante el año
pone toda la platita de los gastos, no es que utiliza plata de ingresos que genera la producción. Entonces vos para calcular el interés, lo calculás sobre el total de los gastos que tuvo que pagar con dinero propio. Bien, pero ahí en la parte de recuperación no tenés, la vas a tener recién a futuro. No, pero acá la recuperación no tiene que ver con cuánta plata le entró, sino con cuánta plata efectivamente tuvo que utilizar fuera de los ingresos corrientes que tenga la empresa. Por eso se utiliza 1, porque durante el año la empresa forestal paga todos los gastos con plata propia, digamos. Perfecto. O sea que se considera como que paga por año, más allá de que ese año no cosechó, Claro. ¿sí? No cortó, ¿sí? Se considera que se está pagando por año. ¿Tá? Sí, como que recibe una plata anual. Exacto. Y otra cosa que yo quería agregar, el tema forestal está más o menos claro, y justamente es importante aclararlo, y vino bien la pregunta porque hay un grupo que tiene producción forestal también, aparte de que es ganadero. Sí, justo nosotros, pero quedó claro. Buenísimo. No, y otra cosa que yo quería agregar es, por ejemplo, esto hay que usar, hay que ver el tipo de producción que es, porque, por ejemplo, el agrícola lo podemos dividir por 2 si hay doble cultivo. Si hay un cultivo solo no se divide se divide por 1. El ganadero, por ejemplo, si es un feedlot y se hacen 3 camadas por año, se va a dividir por 3. No se va a dividir por 2 o se va a dividir por 1. ¿Se entiende? Hay que ver bien eso, hay que tener en cuenta. Y en los planteos mixtos, también hay que ver cuántas veces entra dinero en el establecimiento. Supóngase, yo puedo tener una actividad ganadera y una actividad agrícola que hace un cultivo por año. Y ahí yo voy a tener 2. Voy a tener que dividir por 2. ¿Se entiende? De todas maneras, esos casos puntuales de los grupos los vamos a atender, obviamente, en forma particular, ¿no? ¿Se entendió más o menos esto? Cristian, ¿me podés decir el punto 3 que es KT? Eso es capital total. Ah, perfecto. El capital total es lo que les estaba comentando justamente. El capital total es la suma de la columna de Brasi más el capital circulante que calcularon en el 2. ¿Sí? Está bien, sí, no interpretaba No, está bien, que está era bien. el KT. La K siempre es capital. Perfecto. Bien. Otro tema importante que no hay que olvidarse es, ustedes verán, bueno, esta columna de gastos de conservación y reparaciones, el total se suma a los gastos generales, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo los gastos de conservación y reparaciones, recién ahí puedo hacer la suma de gastos, porque ese valor tiene que venir acá. ¿Se entiende? Porque es un gasto. Entonces, gastos generales es un gasto general, más gastos especiales, más remuneraciones va a dar el total de gastos. Recién ahí veo el recupero y recién ahí saco el capital circulante para sumar al capital total, sumárselo al Brasi. Muy bien. Continuamos. Por otro lado, tengo que calcular los ingresos, que los ingresos es simple, ¿no? De acuerdo a lo que se produzca, se va a multiplicar la cantidad por lo que se cobra, sería lo que sería el valor bruto, lo que cuando hablaba de ingreso Gastón en margen bruto sería el ingreso bruto, no le descontamos nada, porque todo lo otro, y es una diferencia con el margen bruto, se calculó antes, ¿sí? Los gastos, fíjense, lo que en el margen bruto eran los costos variables, por ejemplo, los gastos de cosecha, gastos de comercialización, es lo que estamos hablando de un análisis agrario, ¿no? Todo lo otro ya se calculó. Entonces, tenemos los ingresos brutos, sería de cada actividad. Sumamos esos ingresos y lo restamos a lo que se llama el costo de producción. El costo de producción va a ser los gastos más las depreciaciones más los intereses. O sea, columna 1, gastos 1, 4, que es depreciaciones, y 6, que son intereses. Con eso voy a tener el costo total de producción, que le voy a restar al ingreso bruto,
para calcular el beneficio neto. Que el beneficio neto es la ganancia extraordinaria, ¿sí? ¿Alguno sabe por qué es ganancia extraordinaria? ¿Por qué se le dice ganancia extraordinaria al beneficio neto? ¿Qué estamos incluyendo ahí? Tus gastos, cubriste todo tus gastos y la plata que te quedaría, digamos. ¿Y En qué toda más la- estoy considerando acá? El Y los- costo de El oportunidad. costo de oportunidad. Exactamente, el costo de oportunidad, ¿sí? O sea que si este valor me da positivo, tengo un beneficio extraordinario, estoy superando el costo de oportunidad, que es lo que me puede dar una actividad, cualquier otra actividad media, ¿sí? Entonces, Fíjense, dale Gastón. fíjense que estos indicadores están contabilizando tanto los gastos implícitos como los explícitos, porque tenemos el costo de oportunidad, porque en los gastos nosotros le asignamos remuneraciones tanto al dueño de la tierra o al productor si realiza alguna actividad. Entonces, se está contemplando que la ganancia, como dijo Joaquín en la clase pasada, ya está contemplada la ganancia ordinaria. Obviamente, a veces los productores... Se cortó, Gastón. Ahora le cortaron la luz a Gastón. Bueno, no sé qué quería agregar Gastón. Pero bueno, justamente el tema de... ahí volviste, dale. Se te había cortado, Gastón, volví a decir lo que quería decir. No se te escucha, ¿eh? Cristian, ¿dónde sería lo de las ganancias ordinarias, que era lo que decía Gastón? Bueno. Claro, lo que estaba diciendo es que... ¿Ahí hablás, Gastón? ¿Se le cortó a él o se me cortó a mí? No, profe, se le cortó a él. Se le cortó a él. Bueno, el tema es que en el beneficio neto nosotros estamos considerando, si es positivo, sería un beneficio extraordinario, porque estamos ganando más de lo que, teniendo en cuenta el costo de oportunidad, sería cualquier inversión capitalista, ¿sí? Cualquier inversión de capital. Cuando nosotros sacamos parte de los implícitos, como es el costo de oportunidad, el interés, estamos teniendo el beneficio ordinario, el beneficio, digamos, si es cero es ordinario, si es por demás de cero, en el beneficio neto, estamos teniendo un beneficio extraordinario, estamos ganando más de lo que cualquier inversión capitalista podría llegar a tener, ¿sí? Nosotros vamos a sacar de lado el tema del interés para calcular la rentabilidad del establecimiento. Estamos sacando el tema del costo de oportunidad. Para eso, ese valor, el beneficio bruto en este caso, va a ser considerado para calcular la rentabilidad. La rentabilidad va a ser la medida de resultado objetivo de la cuenta capital, que va a ser qué proporción del capital total estoy teniendo como beneficio. Y eso va a ser el beneficio bruto dividido el capital total. El capital total que calculamos con el BRASI más el circulante. Perdón, ahí está Gastón, que está, ahí lo estoy emitiendo, por eso. No sé si se entiende. Nosotros, en nuestro caso, la medida de resultado va a ser la rentabilidad. La rentabilidad está dada por el beneficio bruto, o sea, el beneficio neto sacándole el costo de oportunidad, ¿sí? Dividido el total del capital. Ahí volviste, Gastón. Sí. Ahí te escuchamos. ¿Qué querías aclarar? No, lo que quería aclarar era que vean que estos indicadores están contemplando los costos implícitos como los explícitos, porque por un lado tenemos que estamos incluyendo en el costo total de la producción la parte de intereses, que en realidad es plata que no se efectiviza, digamos, uno no está
retirando esa plata y guardándola en la realidad, y por otro lado estamos contemplando las remuneraciones medias pretendidas del productor, ya sea que trabaje o no, porque como antes estaban hablando, vamos a impactar la remuneración al productor según lo que realice dentro de la actividad. Entonces, dentro del costo total, estamos teniendo todos los gastos implícitos y explícitos de la actividad. Por lo cual, si hay un beneficio neto positivo, ese beneficio neto corresponde a ganancias extraordinarias, porque la ordinaria ya está contemplada en las remuneraciones. Era eso. Si se diera ese caso, donde el beneficio neto es positivo, eso normalmente tiene digamos, es muy limitado el tiempo, porque hay un montón de actividades que al ver que tenemos ganancias extraordinarias se van a inclinar para este tipo de producción, entonces va a inclinar la balanza al revés, entonces va a dejar de ser un beneficio neto para la actividad que estemos analizando, ¿no? Sí, y va a tener que ver con el riesgo general de la actividad también, que como sabemos la actividad agropecuaria es de las más riesgosas. Muy bien. Bueno, entonces, justo cuando Gastón no estaba, habíamos llegado a rentabilidad. Entonces, la medida de resultado en este caso es rentabilidad, que es la división o el cociente entre el beneficio bruto, que ya explicamos, que no considera el costo de oportunidad, dividido el capital total, ¿sí? Por un lado, que es el BRASI más el circulante, y el capital total que puede ser considerado también con el valor de la tierra, porque en el BRASI no estamos considerando la tierra, ¿sí? Así que bueno, tenemos las dos rentabilidades. Es la proporción del capital, ¿sí?, que tenemos de beneficio en base a todo el capital que tenemos. Eso es lo que nos está diciendo la rentabilidad. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Pasamos a otra metodología. ¿Se entendió más o menos la planilla, cómo llenarla? De todas maneras, van a tener la asistencia nuestra como la tengan que llenar. Hay un montón de cosas que siempre surgen y vamos a ver si la podemos solucionar. Así que quédense tranquilos si son muchas cosas. No sé si lo habían visto en economía, en la cuenta capital. ¿Lo habían visto? Sí, sí. Ah, lo habían visto. O sea que hablé de más hace 1 hora y media que estoy hablando del divino botón. No, bien, no nos acordamos nada. No nos acordamos nada. Sirve para refrescar. Bueno, esperemos que lo tengan fresco. Bueno. Una pequeña aclaración antes que salgas de acá. Dale. Cristian. Que a veces puede pasar, y es muy probable que les pase, que el beneficio neto les da negativo y el beneficio bruto les da algo positivo, al sumar los intereses. Entonces, ahí tenemos que entender que como esto es una foto, en un periodo de tiempo, a veces se puede trabajar y seguir trabajando. La empresa puede continuar sus actividades, aunque el beneficio neto sea negativo, pero si también el beneficio bruto da negativo, ahí tenemos que empezar a pensar en mejoras de largo plazo, porque una empresa puede estar descapitalizándose sin darse cuenta, puede estar 1 año o 2, después habrá que buscar las razones de esos resultados negativos, que puede ser por clima, por enfermedad. Algo puntual, digamos. Claro, por algún tema de administración, pero que la empresa puede seguir funcionando con beneficios netos y brutos negativos. Sí, de hecho, lo más común es que los beneficios netos siempre dan negativos, prácticamente. Sí. Salvo momentos históricos puntuales, los beneficios podían llegar a ser netos, podían ser positivos, pero lo normal es que el bruto sea positivo y bueno, esperemos que sea positivo, ¿no? Bueno, listo. ¿Alguna duda? Sí, pasó. Hago una pregunta Dale, en Lucas. relación de vuelta a lo de forestal. Estos beneficios que obtendríamos, ¿no?, al calcular todo, o sea, ¿tienen veracidad con lo que pasa en la producción? Me refiero a que esto está calculado en función de 1 año, si no me equivoco. Esto es una foto, es un momento puntual.
Sin embargo, yo acá sí utilizaría los ingresos que tengo después de, por ejemplo, 10 años o cuando se haga el raleo. No. No. No, Lucas, O vos sea, vas a usar esto, imaginémoslo en la realidad. Sí. Primero, tengamos siempre presente que todo lo que sea cálculos, indicadores que uno evalúa, trata de representar la realidad, pero no corresponde exactamente a la realidad como se sucede después, porque hay diferentes criterios de imputación. Entonces, vos fíjate que acá estamos utilizando depreciaciones que casi nunca se efectúan, digamos, uno no guarda todos los años la cuota parte de valor de un bien para reemplazarlo cuando ya no esté, los intereses tampoco se retiran, entonces vos esto para la empresa agropecuaria lo vas a ir haciendo año por año. Entonces, si vos arrancaste este año, implantás el monte forestal, entonces vos vas a tener todos los gastos que incurriste en esa implantación, los salarios, los plantines, los movimientos de suelo, las labores que hayan hecho, y cuando vos llegues a la parte de ingresos de la empresa, ese año tal vez no tuvo ningún ingreso, pero porque estás haciendo un análisis con un tiempo acotado, con una ventana anual generalmente. Puntual. Claro, a mí, surgió porque me puse a pensar, bueno, si no tiene ingreso durante todo el año y tiene gasto, la rentabilidad nos tendría que dar negativa en todo caso. Claro, pero vos lo que tenés que entender es que cuando lees, y esto es una aclaración para todos, cuando uno lee un indicador o un índice, tiene que tener bien en claro justamente cuál es el marco de análisis en el que se construye ese indicador, porque todo dato estadístico o cualquier índice no explica más allá de cómo está construido ese índice. Entonces, si a vos para evaluar una explotación forestal, no te alcanza con ver la cuenta capital de un año. Vos lo que tenés que ver es el análisis de flujo de fondo de todo el periodo que dura esa producción. Pero Bien, entonces, explicarle lo que es un flujo de fondo, porque no... El flujo de fondos, que lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, es una metodología para analizar justamente la viabilidad o no de una inversión de largo plazo. Bien. Con O sea que es ingresos y dinámico, en ese egresos caso es dinámico, anuales. no es estático como Sí. esto. Vos ves en el Claro. tiempo cómo van entrando y saliendo flujo de fondos, justamente hay un flujo de ingresos y egresos en lo que yo les dije en la película, digamos, en un tiempo determinado, ¿entendés? En un periodo, no en un tiempo determinado. Esto no, esto es algo instantáneo, ¿sí? Nosotros lo evaluamos por un año, pero es algo puntual. Ok, entonces pregunto porque desconozco. Así como está, o sea, ¿la cuenta capital también se aplica estrictamente a este tipo de producción o existen otras metodologías que pueden contemplar otro tipo de, no sé, de tiempo? No, para cuenta capital es un año de tiempo. Y no te muestra más allá de lo que sucede en ese año, por lo cual vos no vas vos con una cuenta capital no vas a establecer si la empresa a largo plazo sigue o no funcionando o si es rentable en el largo plazo. Vos lo que vas a explicar, vas a decir, este año esta empresa tuvo una rentabilidad negativa, o en realidad no existe, se dice no tuvo rentabilidad porque no existe rentabilidad negativa. Pero vos vas a explicar, bueno, en el año 1 de esta producción forestal se tuvo que hacer la inversión inicial y ahí vas a ir a la explicación del flujo de fondos de esa actividad de largo plazo, donde está contemplado los ingresos futuros. Bien, bárbaro. Bien. Bueno, esta metodología de cuenta capital, como nosotros vimos recién, nos da
la medida de resultado de rentabilidad de la empresa, ¿sí? Ahora vamos a ver otra metodología, que es la metodología CREA, que es una metodología que ustedes van a también que realizar, que es lo que nos va a dar, la medida de resultado que nos da la metodología CREA, es la rentabilidad por producción, o sea que por actividad, o por actividades. No ya de la empresa, sino teniendo en cuenta la actividad, o las actividades. Esperen que voy a buscar el archivo, que no sé si lo tengo abierto. No, no lo tengo abierto. Esperen un segundito. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí. Sí, Sí, sí. Bueno, esta metodología es una metodología bastante difundida porque digamos, surgió de ahí de los grupos CREA. No sé, los grupos CREA son consorcios de empresarios agropecuarios, ¿sí? Que bueno, están desde la década del 50 del siglo pasado, hoy por hoy en Uruguay, en Brasil, en Chile. Son productores que desde hace años que se forman grupos de trabajo, ya sea tanto para la experimentación como para la parte de extensión. Bien, pero eso es al margen. Eso lo habrán visto en extensión o lo estarán por ver en extensión, supongo. ¿Extensión era de este cuatrimestre o no? ¿O del que viene? Sí, de este. No, de este. De este, bueno, seguramente lo van a ver. Bien, esta metodología, entonces, a diferencia de la que hablamos de cuenta capital, nos da un resultado por producción, no ya tan de empresa, sino por producción. Y en esta metodología es mucho, digamos, es simple. Y más habiendo visto las dos anteriores, esto les va a resultar bastante simple. Por un lado, en esta metodología se consideran actividades a cualquier producción, ¿sí? O sea, no es una actividad agropecuaria, una actividad ganadera o una actividad lechera, sino que cualquier producción es una actividad. Si yo hago trigo y hago maíz, tengo dos actividades, ¿sí? Si yo hago tambo, hago maíz y hago soja, y tengo tres actividades. Cada una es actividad, no es una actividad puntual ganadera o agrícola. Y por lo tanto, en estas actividades también hay que generar lo que se llama el margen bruto, como lo explicó Gastón la vez pasada. Por lo tanto, tenemos que hacer la diferencia entre los egresos de cada actividad y los gastos directos, o sea, de cada una de esas actividades, imputables a esa actividad. Tanto los gastos como los ingresos, una vez que termina, desaparece esa actividad. Entonces la actividad entra y sale, no es como en la cuenta capital. Nosotros estamos analizando la actividad en todo el año. Mientras haya ingreso y egreso, está la actividad, si no, desaparece, ¿sí? Bien, lo que hay que hacer es calcular los márgenes brutos, ¿sí? Para calcular el margen bruto global. O la otra forma es sumar todos los ingresos y restarles todos los costos directos, ¿sí? Todos los ingresos netos, o sea, los ingresos netos están dados por el bruto menos los costos variables, y los gastos directos de todas las actividades. Con eso vamos a llegar al margen bruto global. A ese margen bruto global le vamos a considerar los gastos indirectos, o los llamados de estructura, lo que comentó también lo que es el análisis agrario Gastón al principio. Aquellos gastos indirectos son aquellos que no se imputan directamente a una actividad, ¿sí? Ahí hablamos de distintos gastos indirectos. En este caso, esta metodología los divide en tres: los gastos de administración, los gastos de estructura y los impuestos. En el caso de los gastos de administración o dirección de la empresa, considera tanto los honorarios de administración, los vehículos de honorarios por administración, los vehículos, los gastos que haya por vehículos que se utilizan en la administración, los viáticos del administrador, asesoramiento técnico contable o legal que tenga que ver con la administración,
o el personal administrativo, gastos de la oficina, todos esos son gastos de administración dentro de los gastos indirectos. Después están los gastos de estructura. En este caso, dentro de los indirectos hay unos que se llaman de estructura, que es diferente. En metodología, en margen bruto, decíamos que los gastos de estructura eran solamente, se los agrupaba solamente en gastos de estructura. En este caso tenemos 3 tipos de grupos. Esperen un segundito que se me está golpeando la puerta. Y acá volví, se me estaba golpeando la puerta. Problemas de la virtualidad, que le dicen. Bueno, en gasto de estructura entonces tenemos, en este caso, en esta metodología, tenemos lo que es personal de estructura, o sea, sueldos, cargas sociales, vehículos de estructura, que es diferente a los administrativos, ¿no? Conservación de mejoras, energía, o sea, la luz, comunicaciones, combustibles, etc. Y por último tenemos los de impuestos, que tienen en cuenta tanto los nacionales como los provinciales. Los nacionales tenemos el tema de los débitos, los IVA, etc. Y los provinciales y tasas municipales, acá tenemos los gastos de tasa vial e inmobiliaria. Esta metodología también considera lo que se llaman actividades intermedias. Esta es una variante que no habíamos visto. Las actividades intermedias son aquellas actividades que se realizan en el establecimiento, cuyo producto, o sea, lo que producen, son insumos de otra actividad dentro del establecimiento. ¿Sí? Entonces son actividades que producen insumos para otra actividad. Por ejemplo, uno puede tener una actividad ganadera y producir el maíz, ¿sí? El grano, que va a ser alimento para esa actividad ganadera. Entonces, esa actividad se llama intermedia. ¿Sí? Y es importante esto contabilizarlo porque uno puede llegar a ser muy eficiente o no para hacer esa actividad. Puede ser que uno, creyendo que está haciendo las cosas bien, realmente cuando hace los números está haciendo las cosas mal. O sea, una actividad intermedia puede tranquilamente desenmascarar una ineficiencia. Uno tranquilamente puede hacer maíz para darle de comer a los novillos y ser muy ineficiente produciendo ese maíz y siendo, por ahí, es más barato comprarlo en el mercado. ¿Se entiende? Entonces, si no hace este tipo de análisis, por ahí uno seguiría haciendo maíz y no se da cuenta que está afectando a su eficiencia, porque no lo está haciendo de la forma correcta. Entonces, justamente dice, generan productos que a su vez son insumos de otra actividad, reciben el producto de una actividad, valor de mercado, y luego lo entregan como insumo a otra actividad a valor de mercado. Entonces uno se da cuenta si realmente vale la pena hacerlo o no. ¿Sí? Esas actividades intermedias pueden, acá bueno, estaba un poco diciendo lo que les acabo de comentar, el tema de desenmascarar o camuflar ineficiencias. ¿Sí? Entonces los resultados de esas actividades intermedias se le suman o se le restan a la diferencia entre el margen bruto, los gastos indirectos, y eso da lo que se llama resultado operativo. Entonces, recapitulemos. Sacamos los márgenes brutos, la sumatoria de margen bruto, ¿sí? O sea, la sumatoria de los ingresos netos, le restamos los gastos directos, los costos directos, la sumatoria de los costos directos, eso nos va a dar la sumatoria de margen bruto. A esa sumatoria de margen bruto le restamos los gastos indirectos, ¿sí? Ahí hay 3 en este caso, y le sumamos o le restamos, de acuerdo si da positivo o de negativo, las actividades intermedias. Todo eso nos va a dar lo que se denomina resultado operativo. Por otro lado, en esta metodología están las amortizaciones, que ni más ni menos lo que ya hemos visto, ¿sí? Es la pérdida del valor que sufren los bienes, y se calculan en esta metodología restándole, cuando hay, el valor residual pasivo al valor, a la vida útil. Entonces, va a ser el valor a nuevo menos el valor residual pasivo, dije valor de vida útil, no, valor a nuevo, menos el valor residual pasivo dividido la vida útil. O sea,
calcula las amortizaciones para restárselas al resultado operativo y dar lo que se denomina el beneficio económico alcanzado por el proceso productivo. Una vez que tenemos este valor, lo dividimos por el activo, o sea, la sumatoria de todo el capital que tiene el establecimiento involucrado en la producción, solo el involucrado en la producción, ¿sí? Y ese activo, y acá hay una diferencia con la cuenta capital, es independiente, se debe sumar, independientemente que sea o no propietario el establecimiento de ese activo. Si por ejemplo, ese establecimiento está utilizando un tractor que recién lo compró en cómodas cuotas y recién pagó la primera cuota, todo el valor del tractor es considerado en el activo, independientemente de que todavía el establecimiento no sea el dueño de ese activo. ¿Se entiende? Entonces, consideramos como activo en esta metodología a todos los bienes que se utilizan para producir, sean o no propietarios de ese activo, ¿sí? Sea ajeno o no ese capital. Una vez que tengo el activo, entonces, que pueden ser disponibilidades, pueden ser créditos, existencias, o bienes de cambio, bienes de uso, la tierra, ¿sí? Todo esto se suma como activo, lo que sería, si hago la analogía con la cuenta capital, la suma del BRASI más el circulantes, no sé si se acuerdan, lo que vimos hace un ratito. Y se suma la tierra también. Si en el caso fuese un contratista cuya tierra no es propietario de la tierra, en este caso, como la tierra es necesaria para la producción y estamos evaluando una medida de resultado por producción, debe considerarse como activo. Es el mismo ejemplo que el del tractor. Se debe considerar más allá de que no sea dueño del establecimiento. De la tierra, perdón. Bien, llegamos entonces a lo que es la rentabilidad por producción. El resultado por producción dividido el activo. Y se expresa en porcentaje. Eso es la rentabilidad por producción. Sí. Te hago una consulta. ¿Resultado por producción es lo mismo que beneficio económico? No, porque en el beneficio económico vos estás incluyendo todo el beneficio. En el beneficio económico. Pará. Me estoy confundiendo con cuenta de capital. ¿Me hablaste de beneficio económico o me hablaste de beneficio neto o bruto? No, beneficio económico. Nosotros llegamos al resultado operativo, sacamos la amortización, se lo restamos y dijimos que era el beneficio económico eso. Perfecto. Es el beneficio económico. Es la rentabilidad. Sí. Esto de resultado por producción sería. Exactamente. Sería lo mismo. Exactamente. Es la proporción, o sea, el beneficio o la ganancia que vamos a tener de acuerdo al capital involucrado en esa actividad. ¿Sí? Solamente se utiliza lo que solamente se involucra lo que se utiliza para esa actividad, o para el conjunto de actividades, ¿no? Beneficio. ¿Está? Perfecto. Bien. Bueno, entonces es la medida de producción, la medida de eficiencia productiva en el uso del capital, eso ya lo dijimos. Indica la tasa que se obtiene al poner a trabajar un determinado capital. También lo comentamos. Supuestos de estos métodos, tenemos que tener en cuenta el tema de la moneda de cálculo. En el caso nuestro lo vamos a considerar en base a los valores, les había dicho, en dólares o en pesos, no importa, pero todo llevado al mes de ahora, el mes de abril de este año. Esos son los valores que van a considerar, van a estar puestos en la revista que les voy a publicar. Les voy a colgar en la plataforma. Después, el otro supuesto que considera este método es el periodo. ¿En qué periodo se hace este análisis? Este análisis se hace, justamente como surgió de productores de CREA, y en el CREA, cuando arrancó, la mayoría de las producciones eran ganaderas o agrícolas, y en esas producciones, normalmente cuando se hace un análisis económico se considera el periodo que va de julio a junio, julio de un año a julio del otro año. Entonces, normalmente, en el supuesto de este método se considera el periodo de julio a junio. De todas maneras, se puede considerar de enero a diciembre. O sea que hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. ¿Puede ser?
Era yo, perdón. Bueno, bien. Y el otro supuesto es el tema del momento, perdón, me confundí. El momento de imputación es, no me confundí, está bien. El momento de imputación es la forma en que se imputan los valores. En este caso, la forma en que se imputan es de imputación percibido, ¿sí? No va a ser devengado. ¿Alguno sabe la diferencia entre percibido y devengado? La forma de imputar un valor. No, yo no. ¿Ninguno no vieron esto? ¿Cuándo un valor es percibido y cuándo es devengado? No, No, yo no. no me acuerdo, por lo menos. Bueno, por ejemplo, les hago un ejemplo a ver si se entiende. Percibidos en el momento. Supóngase que yo compro semilla o compro cualquier insumo ahora y lo pago ahora. ¿Sí? Eso, en el momento que se recibe ese dinero, el que me vendió lo que yo le haya comprado, eso se llama percibido. En ese momento se efectiviza, se ejecuta la operación. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo compro la semilla y resulta que me dan la posibilidad de pagarlo en 3 veces, o me dan posibilidad de darlo en cheques, eso va a ser devengado. Devengado significa que si bien se hizo la operación ahora, no se percibió el dinero. Se hace en forma devengada. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, en esta metodología, se considera que todo es percibido. No se consideran periodos de pago o periodos de préstamos, por ejemplo, periodos que deben considerarse. No. Se tiene en cuenta el momento en que se ejecuta la operación y se paga. ¿Sí? No hay deudas acá. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Bien. Ustedes van a ver, después, en flujo de fondo y en otras metodologías, van a ver que hay que tener en cuenta si la imputación es percibido o devengado. ¿Sí? Muchas veces uno cuando hace, por ejemplo, un presupuesto económico, uno por ahí hace un presupuesto de determinada actividad y en realidad está diciendo que no se va a pagar ese momento, sino que se va a pagar en otro momento, y no importa, lo pone de todas formas y entonces puede llegar a ser devengado o percibido. Eso de acuerdo a la metodología que se utilice. Bien, ¿se animan a hacer un ejercicio antes que venga Joaquín? Sí, te puedo hacer una consulta, Cristian, antes Dale, dale. Con respecto a los gastos indirectos, Sí. ahí vos vas a contar primero la cantidad de actividades que va a tener esa empresa, por decir así, y lo vas a dividir, ¿o no? No. Pero, por ejemplo, yo hago, no sé, trigo, soja, ganadería, forestales y demás. A cada actividad mía le voy a sumar el costo de lo que sale mantener la camioneta, por ejemplo. No, porque justamente son indirectos, vos no podés imputar cuántos de cada actividad. Por eso, bueno, pero en directo teníamos, por ejemplo, habíamos dicho que teníamos los autos y demás. Los impuestos del campo, por ejemplo. Sí. Yo no le puedo sumar todo el impuesto de, no sé, de 400 hectáreas a 40 hectáreas de soja. Porque me va siempre... Por eso se dividen entre directos e indirectos. Todos los gastos atribuibles a una producción van a estar en la sumatoria de margen bruto de cada producción. No, eso perfecto, pero en los indirectos no teníamos los impuestos del campo, la camioneta. Acá Ay, perdón, sí. pensé que estaban activos. A ver si te aclaramos con esto. Acá, un claro ejemplo puede ser los impuestos. Acá tenemos los impuestos, sí. Tenemos impuestos, tenemos un campo de 500 hectáreas y pagamos los impuestos por las 500 hectáreas, pero la actividad de, no sé, soja, usamos solamente 50 hectáreas. Si yo le agrego ese gasto indirecto de todo el campo a las 50 hectáreas de soja, económicamente no me va a dar algo. Lo que pasa es que en el caso de los impuestos vos no podés pagar parcialmente los impuestos. Vos para producir, más allá de que estés produciendo en un 10% del campo, vas a tener que pagar esos impuestos.
Cristian, esperá que me parece que no entendió parte de la metodología. A ver. En ACREA lo que haces es, primero, vos tenés, tomemos este ejemplo que estabas dando, 500 hectáreas, hacés 300 de soja, 200 de maíz y 200 de trigo. Entonces, vos vas a primero sacar el margen bruto de cada actividad multiplicado por las hectáreas de cada actividad. Vas a tener el margen bruto de las 300 de soja, el margen bruto de las de maíz y el margen bruto de la de trigo, sumado por cada superficie que haces de cada uno, y haces la sumatoria de todo eso. Y recién después le aplicás los indirectos. Se me aclaró por completo. Hacer los margen brutos de cada actividad, los sumás Claro, y después le claro. aplicás los descuentos. Ahora claro, sí. por eso dice sumatoria. Listo. Ahí Por eso está, margen bruto global. impecable. ¿Ah? Perdón. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, a ver si con un ejercicio, cuando llegue, ahí está. Bueno, a ver si se animan. Es parecido al ejemplo que les acaba de dar Gastón. Dice, ¿cuál es el resultado operativo de un establecimiento en el norte de la provincia de Buenos Aires que hace por año 300 hectáreas de soja y 200 hectáreas de maíz, obteniendo márgenes brutos de $727 por año, por hectárea, sí, por hectárea año, y $398 por hectárea respectivamente? Ambas actividades comparten gastos por hectárea de $121. ¿Se animan a hacerlo? Dale. Bueno. Acuérdense lo que significaba el resultado operativo. ¿Se acuerdan lo que era el resultado operativo? Cuando nosotros hacíamos la sumatoria de márgenes brutos menos los gastos indirectos, más o menos, ¿no? Las actividades intermedias, eso daba el resultado operativo. Así que bueno, ahora los dejo trabajar.
¿Sale? Sí, Cristian. Ese. Creo que sí. Muy bien. ¿Cuánto, cómo hicieron? A ver. ¿Alguno que se anima a explicarlo? ¿Cómo? No sé si está bien. No sé si está bien. No, bueno, pero vamos a ver. Dale. Multiplicamos los márgenes brutos de la soja, 727 por 300. Le sumamos los 398 del maíz por 200, que ahí nos da el margen bruto global, $297.700, a lo que le restamos los gastos, que me dio 60.500, que hice 121 por 500. ¿Y cuánto te dio? En total dio $237.200. ¿Y por hectárea? Ya estoy. 474,4. 474,4. Muy bien. Perfecto. ¿Se animan a hacer otro o lo dejamos para tarea para el hogar, si quieren? Y se toman un respiro antes que venga Joaquín. Cristian, Sí. una pregunta. Siempre Sí. lo expresamos por hectárea, ¿no? De las dos formas puede ser. No hay problema. Ah, ok. Bueno, ahí les envío otro y si quieren tomarse unos minutos, porque después Joaquín le va a dar de ahí hasta el final, así que tomamos 10 minutos, ¿les parece? Yo mientras les dejo, igual esto lo dejo en la plataforma, así que no hace falta copiarlo el ejercicio. Si lo quieren hacer ahora, yo se los pongo acá y lo hacen, pero igual les va a estar en la plataforma. Si quieren, ahora son menos 20, menos 10 o menos 5. ¿Nos encontramos, les parece? Dale. Dale, Cristian. buenísimo. Buenísimo. Bárbaro. Gracias.